Bien, vamos a definir entonces lo que vamos a llamar filtros ideales, ¿sí? ¿Cuál es la característica de un filtro ideal? La característica de un filtro ideal es que la banda que yo quiero dejar pasar, la banda de interés, tenga una ganancia constante, unitaria y fase lineal, para que no me produzca distorsión, y que el rango que yo quiero eliminar, el resto de valores de frecuencia, la ganancia sea 0. Con eso dejo pasar una cierta banda de frecuencias y elimino todo el resto. Si yo quiero un filtro pasabajos, pasaltos o pasabanda, iré definiendo respectivamente los valores de frecuencia. Esto implica, por ejemplo, que un filtro pasabajos va a tener una ganancia unitaria entre omega c y menos omega c, es decir, la frecuencia de corte, 0 en todo el resto de valores de frecuencia y una fase lineal. En el gráfico superior izquierdo y en el resto están superpuestas la respuesta de módulo y la respuesta de fase. Si yo quiero un filtro pasaaltos, entonces elimino las frecuencias bajas y dejo pasar las frecuencias altas, con una fase de tipo lineal. Estamos hablando de lo que se llama filtro ideal. Si yo quiero dejar pasar ciertas bandas y eliminar el resto, haré lo que veo en el gráfico superior derecho, y si quiero eliminar o rechazar ciertas bandas, dejo pasar el resto de frecuencias y elimino este rango de banda de frecuencia que yo quiero. Esas 4 serían, en forma general, las opciones de filtros ideales. Bien, ¿por qué los llamamos filtros ideales? Porque este tipo de filtro implica una respuesta que no va a ser ni causal ni estable. Esto en principio parece ser un problema, porque quiere decir que no voy a poder implementar un filtro de estas características, pero me va a servir como base para el diseño de todo el resto de filtros que sí puedo implementar. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es: ¿qué pasa con este corte abrupto? ¿Puedo pasar de darle una ganancia unitaria a una ganancia totalmente cero? Si yo tengo mi respuesta en frecuencia del filtro y la antitransformo, obtengo la respuesta al impulso. Y fíjense que esto es una sinc discreta que va a tener duración infinita y además va a tener valores en este rango. Entonces, yo no puedo implementar una respuesta al impulso de este tipo. ¿Por qué? Porque no es causal, es decir, tiene valores negativos y valores positivos, y además porque debería tener, en principio, duración infinita. Entonces, el filtro ideal no es físicamente realizable, porque tiene valores de menos infinito a infinito, porque no es causal, y porque si miramos su respuesta al escalón no va a ser estable. Una pregunta interesante es por qué este filtro tiene una respuesta o una transformada de Fourier de tiempo discreto. Eso lo dejamos para que lo analicen. Entonces, el filtro pasabajo ideal, pasabanda, rechazabanda, etcétera, etcétera, que cumpla la característica que nosotros estábamos mirando en esta figura, no es físicamente realizable. Incluso si lo miramos, hay un teorema de Paley-Wiener que establece que no podemos hacer cero todo un rango de frecuencias, porque eso implica que no podemos encontrar un sistema que sea causal y estable, ¿sí? Acá además lo miramos desde el punto de vista de la respuesta al impulso. Bien, entonces ahora que sabemos cuál es el filtro ideal y por qué no es físicamente realizable, es decir, por qué no se puede implementar este filtro, tendremos que buscar cómo podemos llegar a implementarlo. Una idea que puede surgir bastante interesante es algo que hicimos de forma análoga cuando hacíamos
muestreo y reconstrucción. Cuando hacemos muestreo y reconstrucción, al final tenemos que aplicar un filtro que nos permitiría hacer la reconstrucción, que justamente era de longitud infinita y tenía este tipo de respuesta. Lo que hacíamos ahí es truncarla entre cierto rango de valores y desplazarlo para que sea de longitud finita y para que esté de forma causal. Si recuerdan lo que vimos en la unidad de DFT, eso implica, de alguna manera, aplicar una ventana de tipo rectangular y además un desplazamiento. Entonces, la respuesta de mi sistema ya no va a ser la respuesta que tengo acá, sino una convolución con otra forma diferente. Pero con eso voy a lograr implementar la respuesta de mi sistema y hacer un filtro que sea realizable y causal. Bien, con eso recorrimos los primeros puntos de esta unidad de filtro, donde vimos, a modo de resumen, que podemos, a partir de ubicar los polos y los ceros de la respuesta de la transformada Z, diseñar filtros que eliminen ciertas frecuencias y filtros que hagan ganancias en otros valores de frecuencia. Vimos que si queremos filtros que sean de fase lineal, porque son no distorsivos, tenemos que usar únicamente ceros o polos nada más que sobre el círculo unitario, en 0, no en otro valor. Por último, vimos que si queremos diseñar un filtro ideal no vamos a poder hacerlo, pero sí nos vamos a poder aproximar con algunas estrategias que ya habíamos usado antes. Con esto finalizamos la primera parte de la teoría y luego veremos cómo poder diseñar filtros de tipo FIR y filtros de tipo IIR sin la ubicación de polos y ceros, con alguna estrategia que tenga en cuenta las características, ya que no van a ser ideales, de atenuaciones en las bandas de paso y en las bandas de rechazo.